Seguimos la entrevista a Capital de hoy con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Fernando, sus comienzos como sindicalista fueron en la FUM. ¿Qué le sedujo de esa vida? ¿Qué le sedujo de la militancia en un gremio? Pues yo soy de familia de militantes, ¿no? Mi padre era militante del sindicato judicial, era militante de la lista 99, de la época de Michelini y de Batalla, era un hombre que militaba por sus ideas mucho tiempo del día. Mi madre también, una militante socialista, también afiliada a su sindicato, es decir, vengo de una familia sindicalista. Lo mamó en su casa eso. Sí, totalmente. Y me pareció interesante por la década de los 90, por el año 90 justo, en otros momentos de la vida política del país. Yo tenía 24 años cuando asumí la presidencia de mi gremio, ¿no? Que ahora 24. es 24. Y nos presentamos a esa elección y bueno, ganamos la elección del año 1990. Y desde aquí para allá, cada 2 años, hemos sido reelectos, o en el cargo de presidente o en cualquier otro cargo, pero hemos integrado la directiva de nuestro gremio y de nuestra federación. Y allí encontré muy buenos compañeros y muy buenos amigos. Y además valores humanos que yo hasta el día de hoy rescato de la gente de mi lista y de gente que no son de nuestra lista, digamos, ¿no? Pero la gente de nuestra lista, tipo Héctor Florí, Luis Garibaldi, Teresita Capurro, Amparo Goñi, Beatriz Fortunato, digamos, y me estoy quedando obviamente muy corto, fueron claves en la formación política que uno estaba desarrollando a medida que dirigía el gremio. Ahí sí que había que reformar la casa viviendo adentro, ¿no? Fernando, la clase obrera es algo muy amplio que va más allá de la izquierda. Y hoy en Uruguay hay muchos trabajadores que no son de izquierda, pueden ser de centro o de derecha. Y varios de ellos no se sienten representados por el PIT-CNT. Incluso yo sé que hay algunos de ellos que cuando ustedes hablan de la clase obrera no se sienten aludidos. ¿Eso a usted le preocupa? Sí, naturalmente. Porque, digamos, nuestro discurso debería ser un discurso que lo entendieran los trabajadores. Tendríamos que tener la suficiente claridad para que la totalidad de los trabajadores, independientemente de lo que votan, defiendan su derecho como trabajador, digamos, porque que no puede haber dudas es que hay contradicción de intereses entre el capital y el trabajador. Cuando uno va a pedir más salario, del otro lado lo que quiere tener el empresario es más rentabilidad. Ahí hay una puja de intereses clara. Digamos, esto no se puede discutir, es independientemente de la afiliación política o de la filosofía que vos defiendas. Esta contradicción va a existir. Y dentro de esta contradicción, la primera señal que tiene que tener un trabajador es que su sindicato lo va a defender del empresario. Muchas veces esto lo toma en cuenta el trabajador o cuando es despedido, cuando es sancionado, este mismo que piensa de esa manera, o cuando le colocan en una situación arbitraria o cuando le quitan una categoría. Es decir, y el movimiento sindical en ese caso nunca debe cerrar su puerta. A veces lo hace, pero cuando lo hace es equivocado. Incluso pienso que puede haber muchos casos de empresarios de izquierda y empleados de derecha, ¿no? Lógico. Muchísimos. Y también van a tener la misma contradicción. Claro. Es decir, el movimiento sindical es de izquierda porque tiene una definición de izquierda. O sea, es clasista, pero ser clasista de izquierda, digamos, yo no confundiría a la gente. ¿Por qué? Porque dice, quiero tener una sociedad sin explotados ni explotadores. Vos me podés decir, este es un horizonte muy lejano en el tiempo, sí, pero siendo un horizonte muy lejano en el tiempo, voy a una sociedad más equilibrada, más justa, más distributiva, donde no haya chiquilines viviendo en casa de costaneros y otro con 9 mansiones, ¿no? O que 90 o 900 personas tengan la misma cantidad de dinero que 4.000 millones, porque eso hace del mundo una barbarie. Estas cosas deberían ser compartidas por todos los que tenemos sensibilidad social. No importa qué partido votemos, incluyendo votar al partido de la gente, ¿no? Ahora, estas cosas son las que deben de unir. El objetivo de tener una sociedad más justa, más distributiva, más productiva, que genere mayor conocimiento, que no permita que haya gente por debajo de la línea de la pobreza, deberían ser conceptos mínimos que unan a los trabajadores uruguayos. Y en buena medida los ha unido, porque si el Uruguay es el país de América Latina que tiene mayor afiliación en relación al número de habitantes, es porque alguna sintonía con la gente tenemos. Ayer presentaban una encuesta a los empresarios que da que tenemos el mismo nivel de apoyo de la gente, según dice esa encuesta. Y no es menor, es del 30% de la sociedad a los sindicatos. Mayor que los políticos, mayor que los parlamentarios. Sí, están bajo los políticos. Eso nos tiene que alegrar, no, porque nosotros nos gustaría representar al 100% de los trabajadores. Y nos gustaría que la política, por la importancia que tiene la construcción social de los países, tuvieran un porcentaje mayor
y nos gustaría que el reconocimiento por las organizaciones fuera aún mayor. Pero lo cierto es que no hay que pelearse con el fotógrafo. En realidad hay que trabajar para cambiar la foto. Si hoy yo represento al 30% de la sociedad, en el mundo harían una fiesta por tener esa representación, ¿me explico? Si el 30% se siente identificado con el movimiento sindical, que pelea, que batalla, que hace medidas de paro, que hace conflictividad, que esas son las noticias por las que se aparecen, ¿no? Porque después hacemos 100.000 cosas diferentes. Pero por las que voy a aparecer es por mi matriz, es decir, por el conflicto. Entonces, si logro ese apoyo, en cualquier parte del mundo estarían festejando. En el Uruguay lo que hacemos es trabajar para que haya mayor afiliación, mayor conciencia en los trabajadores de la defensa de sus derechos y también trabajando en un país de 3 millones, ¿no? Hay una pregunta que viene de afuera en este programa Con y mucho a gusto. usted le tocó Marcelo Nogué, de Un Solo Uruguay, uno de los autoconvocados, que tiene esto para preguntarle, Fernando. Bueno, primero saludar a toda la gente que está en el piso y agradecer la posibilidad de participar del programa de esta manera. Mi pregunta a Pereira es, ¿cuál ve él que es el rol que hoy están jugando las altas tarifas públicas, la carga tributaria y las políticas de control que ha desarrollado el Ejecutivo en estos años sobre la situación que se está viviendo en lo que hace a desempleo, cierre de empresas y a la falta de inversión en la economía uruguaya actual? Y cómo eso, en caso de no corregirse, podría estar afectando en el corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Ahí está la pregunta de Nogué. Bueno, hay una discusión clave, que es en qué sociedad queremos vivir, ¿no? ¿En qué país queremos vivir y en qué sociedad queremos vivir y con qué distribución queremos vivir? Digamos, esta pregunta se podría responder de varias maneras. ¿Es posible tener energía más barata? Y es posible, sí. ¿Es posible que parte de los reclamos de Un Solo Uruguay sean compatibles con las demandas generales? Y sí, es posible. Ahora, todos queremos la misma sociedad, porque cuando Un Solo Uruguay planteaba llevar el dólar a 36, todos sabíamos que íbamos a tener una enorme dificultad con los endeudados en dólares, enorme dificultad con la inflación, enorme, y sin embargo era una medida general. Ahora, si hay que tener mejores políticas, nosotros la hemos dicho en el acto del paro general, dijimos, al gobierno le faltó un poco de audacia para ir en dirección de gravar a los que tienen más para poder asistir efectivamente a los que tienen menos. Y los que tienen menos son gente que vive en casa de costaneros, que no logran educación de calidad por varias generaciones porque han tenido dificultades de alimentación, de talla, de salud, de muchas cosas, que todos los uruguayos deberíamos preocuparnos, si no vamos generando unas generaciones de gente que queda excluida, que queda descartada de la sociedad. ¿Y los que ganan más hoy ya no tienen suficientes impuestos? Para mí no. De lo contrario, no habría un país donde el 20% más rico de la sociedad se queda con el 50% de la riqueza. En realidad es 43%, pero según dicen esto siempre está muy subdeclarado, podría llegar a cerca del 50%, y el 20% más pobre se queda con el 8%. El Papa Francisco dice una cosa muy interesante, dice una frase que yo pienso que si se dan cuenta los cristianos empresarios van a sufrir, que dice, hay que darle a los pobres lo que les pertenece. Si hay que darle lo que les pertenece, que hay otro que tiene lo que les pertenece a los pobres, ¿no? Porque si no, no les pertenecería. Entonces, digamos, esta ecuación de que la gente que tiene situación de pobreza o peor, situación de indigencia, tenga ingresos como para poder vivir dignamente, no debería ser solo responsabilidad estatal, debería ser responsabilidad de todos, incluyendo en esto a los que tienen más, ¿no? Los integrantes de Un Solo Uruguay, como Nogué, ¿no son considerados por usted como trabajadores también? Y muchos de ellos son. No son homogéneos, digamos. No es digamos, son tan heterogéneos que pueden estar en el mismo lugar gente que le convenga cosas muy diferentes. Sobre el precio del dólar. ¿Usted cree que un importador tiene la misma posición que tiene un exportador sobre el precio del dólar? Sí, no, y es obvio que no. O sea, que dentro del empresariado mismo hay contradicción de intereses, porque obviamente disputan cosas diferentes. Y dentro de los planteos que estaba Un Solo Uruguay, aplaudían cosas que podían llegar a perjudicar a su sector. Ahora, con esto que quiero decir, todos tenemos derecho a la demanda. Cuando uno dice, vale la libertad de expresión, no debería pensar, vale la libertad de expresión solo para mí, vale para ellos también. Ellos se han expresado, lo han hecho públicamente, han hecho múltiples actos, se han reunido con nosotros, se han reunido con los partidos
políticos han dado sus puntos de ¿Cómo vista. quedó esa relación con ellos? ¿Se han vuelto a reunir ustedes con los No, autoconvocados? pero generamos un documento que lo estamos tratando de pulir. Yo sé que reunión formal y grande no hubo porque nos hubiésemos enterado, pero no ha habido charlas, Si hay charlas informales, ¿no hubo? conversamos. O sea que Sí. entonces hoy no hay dificultades. No, si hubiera dificultades entre las partes, porque, Sí. digamos, ellos hacían demandas al Poder Ejecutivo, Claro. no al movimiento obrero. En todo caso, hubo una afirmación, me parece que bastante desajustada con la realidad, era que una de las mochilas del agro era el trabajador agropecuario, que gana 17.000 pesos, ¿no? Yo te diría que la dificultad es del trabajador agropecuario para llegar a fin de mes. Digo, reuniones informales con ellos, mano a mano y a Charlas tomar algo hemos para tenido. hablar. ¿Han charlas tenido? hemos Sí. tenido, sí. Y me parece que en la sociedad uruguaya esto no hay que perderlo nunca. Tenemos diferencias, cuanto más diferencias, más diálogo. Negociamos colectivamente, cuanto más diferencias haya, más negociación colectiva. Si hay dificultades con el empleo, más negociación colectiva. Es decir, la negociación colectiva es muy buena para cuando hay tiempos de bonanza, pero es absolutamente elemental cuando hay tiempos de crecimientos menores, ¿no? Es elemental, ahí pasa a ser básica. Le muestro otra cosa, Fernando. Con mucho gusto. La Suprema Corte de Justicia absolvió a 15 funcionarios del INAU acusados de torturar a menores. Este hecho fue muy notorio, hizo mucho ruido cuando ocurrió. De hecho, José López era el vicepresidente del PIT-CNT y renunció a ese cargo por aquellos tiempos, porque él, recordemos, ¿no?, en aquel video que circuló por todos lados, él no está desde el principio del episodio, pero entra en un momento y está observando cuando ya tenían los menores en el piso agarrados, aprisionados ahí. ¿Cómo tomó el PIT-CNT todo lo que sucedió en aquel momento, la decisión final de la justicia después? ¿Qué le dejó este episodio? Bueno, como para empezar, si yo soy humanista cristiano, esta definición es muy amplia, pero al mismo tiempo, digamos, es muy concreta. A mí me importan los seres humanos allí donde están. Y si hay menores internados en el INISA o en el INAU, o como se llamaba antes, no me acuerdo cómo se llamaba, CIRPA. El CIRPA, sí. Naturalmente que a mí me aflige cuál es la calidad de vida que esos niños van a tener allí, porque si no salen recuperados, si no salen con hábitos de trabajo, si no salen con mayor nivel de educación, probablemente un tiempo después lo encontremos, pero internados en un penal de mayores. Es decir, que yo, que no disputo votos con nadie, creo que una prioridad del gasto público debería ser la atención a las políticas sociales vinculadas a la pobreza y a las políticas sociales vinculadas a las personas que están privadas de libertad. Y eso significa, entre otras cosas, la protección de los derechos humanos de todos los niños, jóvenes y adolescentes, estén privados de libertad o no. Y si están privados de libertad, mayor esfuerzo hay que poner. Esta es una posición que es compartida, yo creo que por la mayor parte del movimiento obrero. Probablemente algunos no, pero la mayor parte la comparte. ¿Por qué algunos no? Porque dicen, bueno, estos botijas habría que hacer A, B, C, D, condenas mayores, baja de imputabilidad, lo que todos hemos escuchado. Pero en realidad, si usted se toma el trabajo, que sé que muchas veces se lo toma, de estudiar cada expediente de cada muchacho que está internado en el INISA, lloraría junto conmigo. ¿Me entiende? Porque esa persona sufrió abuso, sufrió violencia, le faltó cuidados cuando fue niño, no tuvo una casa adecuada, su instalación eléctrica era muy rudimentaria, su techo se llovía, muchas veces su casa se inundaba. Y todas esas historias de penurias, esos chiquilines las cargan durante su vida. En aquel momento, José López, cuando miraba el video y trataba de explicar lo que sucedió, decía que los funcionarios respetaron el protocolo y lo siguieron, salvo un par de casos que se pasaron de la raya porque fueron los que le pegaron a los adolescentes, ¿no? ¿Usted qué cosas compartió con José Lorenzo López y qué cosas no compartió con él? Es evidente que estamos en dos corrientes sindicales diferentes, que pensamos diferente en buena parte de las medidas, me refiero a cuál es la caracterización de la etapa en el Uruguay, a los documentos que presentamos en el Congreso, a cómo se debe parar el movimiento sindical con respecto a la independencia, al proyecto de país que tiene el movimiento sindical, tenemos diferencias. En este caso, a mí me parecía que al Poder Judicial se le había ido enormemente la mano, y de hecho me hice presente en el sindicato del INAU, no a los efectos de dar respaldo, que eso no hacía falta, sino a los efectos de garantizar que tuvieran una defensa adecuada. La justicia después laudó en segunda instancia, y como se ve allí, la Suprema
Corte de Justicia absorbió a los 15 trabajadores, entre ellos a José Lorenzo López, y la justicia no puede ser bienvenida cuando me gusta y malvenida cuando no me gusta. En todo caso, puedo discrepar con la justicia. Yo creo que en este caso la justicia acertó, lo que no quita el debate de fondo, que es qué hacemos con los chiquilines privados de libertad, que son igualitos, Mariano, créeme, igualitos a los que están en el Compen. La única diferencia es que unos tienen 17 años y otros más de 18. ¿Cómo se lleva hoy con José López? Tengo un vínculo de respeto y de diálogo, pero diferencias políticas importantes. Él tiene un grupo diferente ahora dentro del PIT, claro. con Richard Reed, compitió con usted. ¿Sí? Y el Congreso laudó. Yo creo que la democracia, el 60% de los votos del Congreso apoyaron la conducción mayoritaria. El 25 respaldó la posición de José López y un 15 la posición de los 8 gremios independientes. Y cuando lauda la democracia es más fácil. Y también cuando me preguntan a mí, ¿y por qué ustedes tienen a José López? Nosotros no tenemos a nadie, a José López lo votan los trabajadores del INAU y gana su elección. Fernando, tiene varios compañeros que han incursionado en la política partidaria, ¿no? Bueno, el más reciente, Óscar Andrade, precandidato a la presidencia, impulsado por el Partido Comunista, Juan Castillo, Luis Puch en el PVP, todos ex dirigentes y ex integrantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. ¿Y usted? ¿Y yo no? ¿Va a desembarcar en la política partidaria? No. Hace mucho tiempo lo tengo decidido. No es que no sea militante político, ni es que me declare abstemio a la política, porque muy lejos de eso. Soy consumidor de la política, escucho los programas periodísticos como a vos te consta de las 7 de la mañana hasta que puedo, miro los informativos, por más que son muy largos, los miro, escucho los programas periodísticos, es decir, respiro política. ¿El no es no nunca o no por ahora? Si fuera hoy, porque la vida es muy dinámica, sería no nunca. Si fuera hoy, no. O sea, está claro que el año que viene, 2019, no va a ser campaña por nadie. Pero en el futuro no se sabe. Y en el futuro pienso que no. Pero lo pienso hoy. Un ser humano no es igual hoy que dentro de un año. Ni es igual hoy que dentro de 10. Si hoy tuviera que definirme y hoy tuviera que responder para lo que me queda de vida, respondería que no. Y ya sabe no porque no respete a la política, que la respeto la abiertamente. La respeta y le gusta la política. Me parece muy bien que mis compañeros hagan política, porque si los empresarios hacen política, ¿por qué los trabajadores o los médicos o los abogados o los cientistas no podrían hacer política? Si la política es el ejercicio de encontrar equilibrios con la sociedad, gente que te apoye en la sociedad. ¿Y a quién va a votar usted en la interna del Frente? ¿A Óscar Andrade? A la vertiente artiguista. A la vertiente, o sea, sigue siendo hombre de la vertiente. Sí, no integro la dirección, he conocido allí en ese... O sea que va a votar a Martínez usted. Voy a votarle a Martínez. Ajá. ¿Y en las pasadas, a qué sector votó? A la vertiente. A la vertiente. Ah, en eso se mantiene ahí. Sí, desde el 90 y pico entré por una invitación de Juan José Bentancur, que todos le decíamos Cholo. Querido compañero por muchos motivos. Por lo humano, en primer lugar. Por su forma de pararse ante la vida, en primer lugar. Pero por la cantidad de conocimientos, por lo poco avaro que eran en compartirlo con los demás, por el estudio pormenorizado de los temas, por el amor que le tenía al movimiento obrero y a su sindicato, por estudiar cosas estratégicas de ANCAP, es decir, tener una visión estratégica sobre ANCAP y sobre los pasos que ANCAP podría dar. Fui invitado por él y bueno, desde ahí me incorporé y hasta ahí había militado en la 99. Y tengo una profunda admiración todavía por Hugo Batalla, ¿no? Digamos, es de los compañeros que más dolor me produjo su alejamiento físico, porque realmente es un compañero increíble. ¿Y antes de su muerte le produjo dolor que se fuera al Partido Colorado? Sí, dolor sí, pero nunca rabia. Nunca dejé de amar a Hugo Batalla, así te lo puedo decir con esa expresión, porque eso es lo que sentía por Hugo Batalla y lo que siento hoy. Yo fui de los que me fui de la 99, es evidente, pero me fui convencido que ahí quedaba un gran hombre. Un gran hombre desde muchos puntos de vista, de su comportamiento en la dictadura, de su comportamiento con los familiares de los presos, de su comportamiento con el movimiento obrero, de su comportamiento aún después que se fue de la izquierda con el movimiento obrero, del vínculo personal que tenía con mi padre y conmigo. Es decir, desde todo punto de vista, Hugo es un hombre que debería ser más recordado de lo que es. Fue un gran patrimonio para el Uruguay. Hacemos la última pausa y ya venimos.